Si no logra reparar este motor, será despedido, por orden de la hija del presidente, al pobre mecánico. Aquella mañana nublada sobre la Ciudad de México, el aire de la colonia Doctores olía a metal frío, a aceite quemado y a la esperanza gastada de cada día. Dentro de la Mecánica Hernández e Hijo, un pequeño local que parecía sostenido más por la costumbre que por sus cimientos, Miguel Hernández luchaba contra el óxido de un viejo tsuru. Sus manos, cubiertas por una segunda piel de grasa, se movían con la precisión de un cirujano, aunque su mundo no era de quirófanos estériles, sino de motores que tosían y clientes que pagaban con lo justo. El negocio, una herencia de su padre, era todo lo que tenía, un refugio de herramientas viejas y la dignidad del trabajo bien hecho. Pero la dignidad, como bien sabía, no siempre alcanzaba para pagar las cuentas que se acumulaban sobre el escritorio de madera. El chirrido del teléfono fijo rompió la monotonía del taller, un sonido casi anacrónico en un mundo de mensajes instantáneos. Miguel se limpió las manos en un trapo y contestó con la voz cansada de quien espera una mala noticia. Del otro lado, una voz de mujer, tan pulcra y afilada como el cristal, se presentó. Era Lucía Vázquez, la asistente personal de Isabela Montemayor, la única hija del magnate automotriz don Ricardo Montemayor. La llamada lo sacudió por completo. Lo convocaban a la Torre Montemayor, en el corazón del lujoso distrito de Santa Fe, un lugar que para él solo existía en las noticias. Lucía fue directa, sin rodeos ni cortesías. Si no lograba reparar el auto personal de la señorita Isabela, esa sería la última oportunidad que él o su taller tendrían de volver a trabajar, directa o indirectamente, con cualquier empresa relacionada con la familia Montemayor. La amenaza era tan clara como el frío que se le instaló en el estómago. Desconcertado, pero sin otra opción, Miguel aceptó el desafío. Sabía que negarse era una sentencia de muerte para su pequeño taller. Colgó el teléfono y por un momento se quedó mirando el motor abierto del tsuru, un problema conocido y manejable. Lo que le esperaba era un salto al vacío. Mientras se preparaba, sus ojos se posaron sobre la vieja caja de herramientas de su padre, una reliquia de acero pesado, abollada por los años y marcada por el trabajo duro. No era la más moderna ni la más completa, pero contenía la esencia de un hombre que le enseñó que cada motor tiene un alma, una historia que contar. Su padre, un hombre honesto y sencillo, había muerto precisamente así, con las manos en las entrañas de un motor, varado en una carretera solitaria. Con un suspiro, Miguel levantó la pesada caja. Era más que un conjunto de llaves y desarmadores. Era su herencia, su amuleto y la única armadura que tenía para enfrentar lo desconocido. El viaje a Santa Fe fue como cruzar a otro país. Dejó atrás las calles bulliciosas y familiares de la Doctores para adentrarse en un mundo de rascacielos de cristal y autos de lujo que se deslizaban en silencio sobre el asfalto perfecto. Al llegar a la Torre Montemayor, se sintió diminuto, un anacronismo con sus botas de trabajo manchadas y su overol gastado en medio de ejecutivos impecables y el brillo del mármol bajo sus pies. Subió en un elevador silencioso hasta el último piso, el penthouse. Al abrirse las puertas, la vista panorámica de la ciudad lo dejó sin aliento, pero lo que realmente le robó el aire fue el auto que ocupaba el centro de la sala. Un Ferrari F8 tributo de un rojo tan intenso que parecía sangrar. Y junto a él, de pie, estaba Isabela Montemayor. Joven, elegante y con una mirada que podía congelar el aceite de cualquier motor. Ella lo evaluó de arriba a abajo con desdén. 3 mecánicos certificados de Ferrari ya lo intentaron, dijo, su voz tan fría como el ambiente. Si usted falla, me encargaré personalmente de que no vuelva a tocar un tornillo en su vida. Si esta historia ya te atrapó y sientes la tensión en el aire, te pido de corazón que nos apoyes.
Este canal es nuevo. Estamos empezando con toda la ilusión del mundo, y cada persona que se suscribe es como un soplo de vida para nosotros. Es el combustible que nos permite seguir buscando y contando relatos como el de Miguel. No te cuesta nada, y para nosotros significa todo. Por favor, suscríbete ahora mismo para que juntos podamos descubrir si este humilde mecánico puede lograr lo imposible y cambiar su destino para siempre. El aire en el penthouse era frío, artificial, un silencio de museo que chocaba con el ruido de la ciudad que se extendía abajo, como una maqueta silenciosa a través de los ventanales. Miguel Hernández abrió la vieja caja de herramientas de su padre y el olor a aceite y metal pareció calentar un pequeño rincón de aquel espacio impersonal. Cada llave, cada desarmador tenía el peso de una historia. Tomó una llave española, sintiendo en el mango de madera las muescas que las manos de su padre habían tallado con años de trabajo honesto. Isabela Montemayor lo observaba desde un sofá de piel blanca, con una tablet en la mano, pero sus ojos no estaban en la pantalla. Estaban fijos en él, en cada uno de sus movimientos, con una mezcla de escepticismo y una desesperación que apenas lograba ocultar. Los tres mecánicos anteriores, con sus uniformes impecables y sus maletines de marca, habían fracasado. Ahora le tocaba a él, el hombre de la colonia Doctores, con sus botas gastadas y su overol manchado. La presión era un peso tangible, casi como la humedad que precede a una tormenta en la Ciudad de México. Comenzó su ritual, un proceso lento y metódico que su padre le había enseñado. No se fue directo a los cables ni a la computadora del motor. Primero, escuchó. Colocó una mano sobre el capó frío del Ferrari, cerró los ojos por un instante y trató de sentir el auto, de entender su silencio. La soberbia de los ingenieros anteriores se notaba en las marcas superficiales, en los conectores que habían sido forzados y en los diagnósticos apresurados que aún estaban en la pantalla del tablero. Todos buscaron un error en el código, una falla en la combustión, un problema en la electrónica, pero Miguel sentía algo distinto, algo más profundo. Era como un animal herido que se negaba a moverse no por una pata rota, sino por miedo. Sabía que la gente como los Montemayor no ponía un sistema experimental en un auto por capricho. Había una razón, una historia detrás de ese motor silencioso, y esa historia era la verdadera llave para hacerlo arrancar. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Isabela. Su mirada era una fortaleza, pero él vio una grieta en el muro, un temblor casi imperceptible en su labio inferior. Decidió hablar, no como un mecánico a una clienta, sino como una persona a otra. Señorita Montemayor, con todo respeto, este auto no tiene un problema común. Hay algo más aquí. Los otros buscaron un fantasma en la máquina, pero yo creo que el fantasma está en otro lado. Ella frunció el ceño, dejando la tablet a un lado. El gesto fue defensivo, casi agresivo. ¿A qué se refiere? ¿Va a empezar con cuentos? Limítese a hacer su trabajo. Si no puede, la puerta es muy grande. Miguel no se inmutó. Limpió una gota de grasa de sus dedos con un trapo viejo que sacó de su bolsillo, el mismo trapo que su padre usaba. Este coche tiene un sistema que no es de fábrica. Un sensor biométrico conectado al volante y al asiento. Mide el pulso, la respiración, hasta la tensión en las manos. No está diseñado para fallar, está diseñado para proteger, para apagar el motor si el conductor siente demasiado. ¿Me equivoco? El silencio que siguió fue más denso que antes. Isabela se levantó y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda. Su reflejo en el cristal mostraba un rostro que luchaba por mantener la compostura. Miguel había tocado una fibra sensible, el corazón oculto del problema. No era una cuestión de caballos de fuerza, sino de emociones humanas. Vio cómo ella se abrazaba a sí misma, un gesto de autoprotección tan claro como el sistema del propio auto.
El Ferrari rojo no era solo un vehículo de lujo, era una armadura, un santuario, y por alguna razón se había cerrado para siempre. Él sabía que para reparar el motor, primero tendría que reparar algo que se había roto en el corazón de aquella mujer. No podía forzarlo. Tenía que ganarse su confianza, y el tiempo corría en su contra. Cada minuto de silencio era un minuto más cerca del fracaso que le costaría su sustento. Finalmente, ella habló. Su voz, apenas un susurro que se perdió en la inmensidad del penthouse. Ese sistema lo diseñó mi madre. Ella era ingeniera. Creía que los autos debían tener alma, que debían cuidar a las personas que amaban. Lo instaló en este coche para ella, como un prototipo. Una forma de asegurarse de que si alguna vez se sentía abrumada en el camino, el auto la obligaría a detenerse, a respirar. Miguel asintió lentamente. Las piezas comenzaban a encajar. El auto no estaba roto. Estaba cumpliendo su función, pero de una manera trágica y perpetua. ¿Y qué fue lo que la abrumó tanto, señorita?, preguntó con una suavidad que no esperaba de sí mismo. Isabela se giró, y esta vez la grieta en su fortaleza se había convertido en una fractura abierta. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Murió hace 2 años, en un accidente, en otro auto. Desde ese día, este Ferrari no ha vuelto a encender. Es como si él también estuviera de luto, como si se hubiera apagado con ella. Ahí estaba, la revelación que lo cambiaba todo. El problema no era electrónico ni mecánico, era emocional. El sistema biométrico, calibrado para la paz y el estrés de Elena Montemayor, ahora solo leía el vacío, la ausencia. O peor aún, interpretaba el dolor de Isabela cada vez que intentaba encenderlo como una señal de peligro extremo, y se protegía, apagándose una y otra vez. Los otros mecánicos, con toda su tecnología y sus certificaciones, jamás habrían podido diagnosticar una pena tan profunda. Miguel comprendió que su tarea no era engañar al sistema o desconectarlo. Su tarea era convencerlo de que era seguro volver a vivir, de que la persona que ahora se sentaba al volante merecía seguir adelante, a pesar del dolor. Se acercó al motor de nuevo, pero esta vez no buscaba un cable roto. Buscaba el interruptor del alma. Le explicó a Isabela su teoría. No se trataba de anular el sistema, sino de recalibrarlo, de enseñarle un nuevo corazón, un nuevo pulso. El de ella necesitaría acceso a los esquemas originales, a las notas de su madre. «Es imposible», dijo ella, negando con la cabeza. «Mi padre guardó todo bajo llave después del accidente. No quiere que nadie toque sus diseños. Dice que son sagrados». Era un nuevo muro, más alto y más imponente que el anterior. Un obstáculo burocrático impuesto por el dolor de un viudo. Pero Miguel vio en los ojos de Isabela una chispa de rebeldía, la misma que la había llevado a llamarlo a él, un desconocido, como última esperanza. «Su madre no diseñó esto para que fuera una tumba de metal», dijo Miguel, su voz firme y respetuosa. «Lo diseñó para dar vida, para protegerla a usted. Tenemos que encontrar esas notas, por ella». La decisión se reflejó en el rostro de Isabela. Pasó del dolor a la determinación en cuestión de segundos. Se dirigió a un escritorio de caoba en una esquina de la sala, uno que Miguel no había notado. Presionó un compartimento secreto y sacó una pequeña libreta de cuero con las iniciales E.M. grabadas en oro. Ella siempre guardaba una copia de sus proyectos personales aquí, lejos de la empresa, lejos de mi padre, dijo, entregándole la libreta con manos temblorosas. Nadie, aparte de mí, sabía que esto existía. Miguel tomó la libreta. Se sentía cálida, personal. Las páginas estaban llenas de ecuaciones complejas, diagramas de flujo y, entre ellos, anotaciones personales, pensamientos y frases sueltas. Era el diario técnico y emocional de una madre para su hija.
Mientras pasaba las páginas, bajo la atenta mirada de Isabela, entendió que la secuencia de recalibración no era un simple código, era casi un poema, una serie de comandos que requerían una interacción humana. El sistema necesitaba sentir una mano firme, un pulso tranquilo, una respiración constante. Necesitaba sentir que el nuevo conductor estaba en control no solo del volante, sino de sí mismo. Trabajó durante horas, con la libreta abierta sobre el motor. Isabela no se movió de su lado, a veces leyéndole en voz alta las anotaciones de su madre cuando la caligrafía era difícil de descifrar. Fue un trabajo en equipo, un diálogo silencioso entre el mecánico, la hija y el espíritu de la madre ingeniera. Finalmente, tras conectar su modesto escáner al puerto de diagnóstico y teclear la secuencia que habían descifrado juntos, Miguel se enderezó y limpió el sudor de su frente. «Ya está», dijo, su voz ronca por la concentración. «El sistema ha sido reiniciado. Ahora está calibrado para usted, para su pulso, para su respiración. Pero hay una cosa más. La máquina aceptó el cambio, pero ahora depende de usted. Tiene que encenderlo. Tiene que demostrarle que no hay nada que temer». Isabela lo miró, el miedo y la esperanza luchando en su rostro. Acercarse a ese auto, al último legado de su madre, era enfrentarse a su propio dolor. El momento de la verdad había llegado. No era una prueba para el motor, sino para ella. Miguel se hizo a un lado, dándole espacio. Todo su futuro, la reputación de su taller, la promesa hecha a su propio padre, todo dependía de que ella encontrara la fuerza para girar esa llave. La mañana del tercer día llegó envuelta en una neblina fría que se aferraba a los cristales del corporativo Montemayor. Abajo, en la pista de pruebas privada, el silencio era tan denso que se podía cortar. Todo el equipo de ingeniería estaba allí, con sus batas blancas impecables y sus rostros tensos, formando un semicírculo alrededor de don Ricardo e Isabela. Roberto Villalobos, con los brazos cruzados y una sonrisa de superioridad apenas disimulada, esperaba el fracaso inminente. Miguel, vestido con su overol de siempre, que olía a trabajo honesto y no a café de oficina, se acercó al prototipo. No llevaba carpetas ni tabletas, solo la vieja caja de herramientas de su padre, la cual depositó con un cuidado casi ceremonial en el asiento del copiloto. Era su único amuleto, el recordatorio silencioso de que la sabiduría no siempre viene de los libros, sino de las manos que sienten el alma del metal. Isabela se acercó a él, su voz un susurro apenas audible por encima del viento que barría el asfalto. «Miguel, no tienes que hacer esto si no estás seguro. Mi padre puede ser implacable». Miguel la miró, y por primera vez ella no vio en sus ojos la incertidumbre de un hombre humilde fuera de su elemento, sino la calma de un maestro ante su obra. «No se preocupe, señorita. Los motores, como las personas, solo necesitan que alguien los escuche de verdad. Y yo he escuchado a este». Se deslizó en el asiento del piloto, sus manos ásperas y callosas recorriendo el volante de fibra de carbono. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y giró la llave. El motor no explotó ni titubeó. Despertó con un rugido limpio y equilibrado, una sinfonía de poder contenido que hizo vibrar el aire y silenció las dudas de los presentes. Miguel no esperó ninguna señal. Con una suavidad que contradecía la potencia bruta del vehículo, lo puso en movimiento. Aceleró gradualmente, dirigiéndose hacia la primera curva, la más cerrada y traicionera, la misma donde los modelos anteriores habían perdido adherencia. Los ingenieros contuvieron la respiración, esperando el chirrido de los neumáticos, el derrape inevitable, pero no ocurrió. El coche se aferró al asfalto como si fuera una extensión del propio suelo, trazando la curva con una gracia que desafiaba la física que ellos habían calculado en sus simuladores. Miguel no estaba luchando contra el coche, danzaba con él.
Tomó la segunda curva y luego la chicane de alta velocidad, empujando el prototipo a sus límites. El vehículo respondía con una estabilidad perfecta, una fluidez casi orgánica que dejó a todos boquiabiertos. La incredulidad en el rostro de Roberto Villalobos se transformó lentamente en una mueca de humillación. Los murmullos entre los ingenieros pasaron del escepticismo al asombro. Isabela se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas de alivio y orgullo. Don Ricardo Montemayor, el hombre de hielo, el titán de la industria que nunca mostraba emoción, dio un paso al frente, sus ojos fijos en la máquina que se movía con una precisión que sus millones en tecnología no habían podido comprar. Miguel completó la vuelta y detuvo el coche suavemente frente al grupo. El silencio que siguió fue roto por un aplauso solitario, luego otro y otro más, hasta que toda la pista resonó con una ovación atronadora, un reconocimiento no solo a la hazaña técnica, sino a la victoria del instinto sobre el dogma. Isabela corrió hacia el coche mientras Miguel abría la puerta. Sin decir una palabra, lo abrazó con una fuerza que lo sorprendió, un gesto de pura gratitud que rompía todas las barreras de clase y posición. «Lo lograste, Miguel, lo lograste». El momento fue interrumpido por la figura imponente de don Ricardo, que se había acercado a ellos. El aplauso cesó de inmediato y un temor helado volvió a caer sobre todos. El magnate miró a Miguel, no con la condescendencia de antes, sino con una intensidad nueva, una mirada que evaluaba no solo su habilidad, sino su alma. «Hernández», dijo, su voz grave resonando en el aire. «Mis ingenieros, con sus títulos de Alemania y Estados Unidos, me dijeron que el problema era de distribución de peso. Me costaron meses y una fortuna en prototipos fallidos. ¿Usted qué fue lo que vio?» Miguel, todavía algo abrumado por el abrazo de Isabela, se irguió y miró al hombre a los ojos. «Señor, con todo respeto, no era un problema de peso, era un problema de comunicación. Las suspensiones delantera y trasera estaban peleando entre ellas, no trabajando juntas. Yo solo les enseñé a escucharse». Don Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, procesando la simplicidad de aquella respuesta. Luego, para sorpresa de todos, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Se giró hacia el equipo de ingenieros y su voz retumbó con autoridad. «A partir de hoy, esta compañía tendrá un nuevo departamento. Lo llamaremos Departamento de Innovación Intuitiva y Desarrollo Emocional Automotriz. Y su director será el señor Miguel Hernández. Tendrá un equipo de 20 personas y todo el presupuesto que necesite. Su misión, dejar de construir máquinas y empezar a construir compañeros de viaje». Roberto Villalobos palideció, sintiendo el peso de la derrota pública. Isabela miró a su padre como si lo viera por primera vez, con un respeto renovado. El mecánico de la colonia Doctores, el hombre sin diplomas, acababa de ser nombrado el futuro de la empresa automotriz más grande de México. 6 meses después, el gran salón de eventos de Montemayor Automotive estaba repleto de ejecutivos internacionales. Representantes de BMW, Mercedes y Toyota habían volado a la Ciudad de México para presenciar la revelación del proyecto secreto de Miguel. Las luces se atenuaron y sobre el escenario apareció un vehículo cubierto por una lona de seda. Miguel, ahora con un traje hecho a medida, pero con la misma humildad en la mirada, tomó el micrófono. A su lado, Isabela observaba con un orgullo que ya no ocultaba. No habló de caballos de fuerza ni de aerodinámica. Habló de confianza, de conexión, de cómo un coche podía llegar a ser un refugio. Con un gesto, la lona cayó, revelando el Montemayor Alma, el primer coche del mundo diseñado para adaptar su comportamiento a las emociones del conductor, anticipando el estrés, la alegría o la calma, para ofrecer una experiencia de conducción que era casi una extensión del propio ser.
El prototipo fue un éxito rotundo, un hito que ponía a la industria mexicana en el mapa mundial de la innovación. Al final de la presentación, don Ricardo subió al escenario, no para felicitar a su equipo, sino para hacer una confesión pública. Durante años, creí que el futuro estaba en los algoritmos y en la inteligencia artificial. Hoy, este hombre, dijo, poniendo una mano en el hombro de Miguel, me ha enseñado que el mayor avance tecnológico que podemos lograr es comprender el corazón humano. El verdadero motor no está bajo el capó, está aquí. Señaló su propio pecho, y la audiencia, conmovida, se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Miguel, abrumado, solo pudo mirar la vieja caja de herramientas de su padre, que había insistido en tener a un costado del escenario. No era un trofeo, sino un ancla, un recordatorio de dónde venía y de la sabiduría silenciosa que su padre le había legado en cada tuerca apretada y en cada motor devuelto a la vida. Esa noche, mientras la celebración continuaba en el salón, Isabela y Miguel se encontraron en la terraza, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. La Torre Montemayor ya no parecía una fortaleza inalcanzable, sino un faro de posibilidades. Gracias, Miguel, dijo ella suavemente, su voz cargada de una emoción profunda. No solo salvaste el coche de mi madre, le devolviste el alma a esta empresa, me la devolviste a mí. Miguel no respondió con palabras, simplemente asintió, mirando hacia el sur, en dirección a la colonia Doctores. Podía casi oler el aroma de los talleres, el sonido de los martillos y el bullicio de la gente trabajadora. Había salido de allí, pero aquello nunca saldría de él. Había demostrado que no importaba de dónde vinieras, sino la capacidad que tenías de escuchar lo que no se dice, de reparar lo que parece roto y de encontrar, incluso en el frío metal de una máquina, un latido que resuena con el tuyo, y así, con el rugido de un motor que encontró su alma, termina la historia de Miguel Hernández, un hombre que nos recordó que el verdadero valor no se mide en diplomas, sino en la capacidad de escuchar el corazón de las cosas. Pero nuestra historia, la de esta comunidad que estamos construyendo juntos, apenas comienza. Gracias, de todo corazón, por habernos acompañado hasta el último segundo de este relato. Cada minuto que nos regalas es un motor que nos impulsa a seguir buscando estas historias de gente buena, de gente como tú, que lucha en silencio y transforma el mundo con sus manos y su nobleza. Nos llena de una fuerza inmensa saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Por favor, si tienes un momento, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos ves y sobre todo, ¿qué te hizo sentir la valentía y la humildad de Miguel? Cada mensaje que leemos es como un abrazo que cruza fronteras, un recordatorio de que, aunque estemos lejos, compartimos los mismos sueños y las mismas esperanzas. Leer tus palabras nos confirma que no estamos solos en este viaje de contar historias que inspiran y que nos unen. Si esta historia tocó una fibra en tu corazón, te pedimos con toda la humildad del mundo que nos apoyes para seguir adelante. Este canal es pequeño y cada gesto tuyo es gigante para nosotros. Tu suscripción es el combustible que nos permite seguir contando las historias de quienes merecen ser escuchados. Un simple me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y si lo compartes con alguien que necesite un soplo de esperanza, estarás haciendo una diferencia enorme. Y si así lo sientes, escribir un gracias en los comentarios será para nosotros el reconocimiento más valioso que podamos recibir. Recuerda siempre que el talento y la dignidad no entienden de lujos ni de apellidos. Viven en las manos que trabajan con honestidad y en el corazón que nunca se rinde ante la adversidad. Que la vida te trate siempre con la misma nobleza que tú le ofreces al mundo cada día. Nos encontramos muy pronto en la próxima historia. Hasta entonces,
Donde quiera que estés, cuídate mucho y cuida de los tuyos.